La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente gracias a Dios por su amor y su misericordia con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a orar antes de comenzar con el programa de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, darte gracias por lo bueno, maravilloso, misericordioso que has sido con cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú nos has sostenido, no nos has dejado, Señor, en ningún momento y nos has ayudado, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en esta tarde y ministre tu palabra en nosotros para que podamos ser cambiados y transformados por el poder que en ella hay, Padre. Por eso te damos toda la gloria y la honra y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, hermanos, titula ¿qué piensan los hombres acerca de Cristo? Este es un pasaje de las Escrituras en el que podríamos decir que Jesús formula una pregunta crítica. Diría aún más, hermanos, es una pregunta fundamental, una pregunta necesaria, una pregunta determinante. Para nosotros, los cristianos, es de mucha importancia, debe de ser de mucha importancia saber qué piensan los hombres acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque eso va a determinar varias cosas, hermanos. Y le voy a nombrar cuatro, le voy a enumerar cuatro de ellas. Primera, el destino eterno de las personas. Segundo, la manera en que debemos alcanzarlas con el Evangelio. Tercero, la reacción que tendrán cuando testifiquemos acerca de Jesús. Y cuarta, incluso en gran parte, hermanos, lo que es la moral y la justicia de una sociedad. Eso se va a ver muy determinado de acuerdo a lo que los hombres piensen acerca de Cristo, hermanos. Y así como ocurría en tiempos antiguos, la sociedad moderna tiene innumerables pensamientos y diríamos confesiones equivocados acerca de Jesús. Las opiniones que uno escucha muestran que Cristo ha sido considerado y continúa siendo considerado uno de los hombres más grandes de la historia, uno de los hombres más grandes que ha pisado la tierra, sino el más grande, hablando del mundo, ¿cierto? Y eso en cierto sentido es cierto. Sin embargo, como ya les mencioné, muchas de esas opiniones son incorrectas respecto a puntos específicos, identidad, misión y propósito del Señor. Y precisamente es que ahí radica el peligro. ¿Por qué? Porque muchas de esas afirmaciones, muchas de esas verdades a medias son peligrosas porque traen un resultado trágico. Innumerables personas están siendo engañadas y desviadas del camino de la verdad. Y muchos de ellos tienen un concepto, como les dije, con una verdad medias, que es un concepto completamente erróneo acerca de Jesús, y por eso no han llegado a la misma verdad. Y entre las confesiones que uno podría decir son las más comunes o las más populares,
acerca del Señor Jesús se encuentran las siguientes, hermanos. Algunos piensan que Jesús simplemente fue un gran hombre de justicia, alguien que sufrió el martirio por su fe, por lo que creía, por sus principios, ¿cierto? Por ese argumento la gente cree y considera que Jesús dejó un gran ejemplo de cómo vivir y defender aquello en lo que creemos. Y muchas personas viven bajo esa filosofía, ¿cierto? Y utilizo la palabra filosofía porque muchas personas han muerto profesando un montón de fe o una cantidad de argumentos que llaman fe, pero que es falsa, siguiendo un camino que nada tiene que ver con la verdad o simplemente viviendo el día, creyendo que con esa actitud, con esa forma de vivir, con esa forma de pensar y actuar, están imitando el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo. Otros creen que Jesús fue solamente uno de esos grandes maestros y profetas de la historia, porque consideran tantos maestros que han habido a través de la historia. Y algunos más allá consideran que únicamente fue un gran hombre que reveló muchas verdades importantes acerca de Dios, muchas verdades importantes acerca de la religión y que por eso puede hacer, digamos, una contribución significativa a toda persona que quiere buscar de Dios o que quiere conocer a Dios, ¿cierto? Y finalmente, hay también quienes creen que Jesús fue simplemente un hombre y profeta enviado al pueblo judío en su tiempo y que cuando uno estudia la vida de Jesús, cuando uno analiza la vida de Jesús, el comportamiento, sus palabras, su propósito, eh, su forma de actuar, su forma de tratar a los demás, entonces que podemos estudiarlo y que podemos aprender de él para aplicar a nuestras vidas. Y por eso les decía, muchas de esas verdades, muchos de esos argumentos, perdón, son verdades a medias, porque las personas creen, las personas adoptan muchas cosas de las que Jesús hizo, pero no se dan cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, que ese es el punto más importante. ¿Y cuál fue su propósito con el cual vino a la tierra? Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Cuando uno escucha esas opiniones, cuando uno reflexiona acerca de esas y de muchas otras que existen acerca de Cristo, porque aquí solo dije algunas, comprende que el mundo no posee una opinión unánime sobre quién fue Jesús, por qué vino a la tierra, cuál era su propósito, con qué fin y por qué hizo todo lo que hizo. Y entonces cuando uno se da cuenta que la opinión acerca de Jesús no es unánime, surge una pregunta inevitable y es, ¿por qué no? Existen muchas opiniones diferentes, pero una sola de todas esas opiniones es verdad. O Jesús es quien dijo ser, ¿cierto? Porque si vamos a ver quién era Jesús, necesitamos ir a remitirnos claramente a las escrituras y necesitamos ver qué decía él acerca de sí mismo, ¿cierto? Y si Jesús o Jesús dijo quien dijo ser en las escrituras o no lo es. ¿Y qué dijo Jesús ser en las escrituras? Lo que le decía hace un momento, Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y mientras que el mundo no se someta a esa verdad, o sea, no acepte esa verdad, va a continuar recorriendo un camino lleno de opiniones, lleno de suposiciones, de hipótesis, de teorías, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las opiniones del mundo acerca de Cristo lo presentan como un hombre bueno y como un hombre grande. De todos de esos pocos argumentos que yo le acabo de dar acerca de cómo piensan las personas acerca de él, vimos que podríamos sacar un punto en común, y es que todos dicen que era un hombre bueno y que fue un hombre grande. Eso es un hecho indiscutible, por eso le decía, eso contiene ciertas verdades.
Y aunque esas opiniones finalmente no sean totalmente correctas, al menos colocan a Cristo por encima del hombre común, de los hombres como somos cada uno de nosotros. Sin embargo, vuelvo y repito, esas opiniones siguen siendo falsas y equivocadas. Y existen dos bases fundamentales para afirmar eso, hermanos. La primera es, Cristo dijo que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Eso fue lo que él mismo afirmó ser. Y si Cristo no es el Hijo de Dios, entonces tampoco puede ser verdaderamente un hombre grande y bueno. Si no es el Hijo de Dios, llegó a ser el peor engañador y el peor estafador que haya aparecido en la historia de la humanidad. ¿Por qué le digo eso? Porque él afirmó con sus propias palabras ser el Hijo de Dios y edificó la fe de la palabra de Dios y edificó la fe que viene de la palabra de Dios en sus seguidores sobre esa afirmación, sobre que él era el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús no era el Hijo de Dios, entonces Jesús fue un engañador. Y si Jesús fue un engañador, entonces tampoco podríamos decir que Jesús fue un hombre grande y bueno, porque engañó a todas las personas que lo siguieron. Y si Jesucristo no es el Hijo de Dios, entonces todo creyente genuino hoy en día y a través de la historia, porque han habido miles, vivieron aferrados y viven aferrados a falsas esperanzas. Viven privándose incluso de muchos bienes temporales de este mundo simplemente por seguir a Jesús y seguir sus enseñanzas, hermanos. Y además estaríamos enseñando nosotros hoy una mentira a las demás personas. Por eso es que si Cristo no es el Hijo de Dios, tampoco es digno de ser seguido. Es decir, para que me entiendan mejor, si las opiniones del mundo contienen verdades a medias, siguen siendo mentira. Y si Jesucristo fue un hombre bueno, ¿cierto? Pero afirmó ser el Hijo de Dios sin serlo, como el mundo piensa, porque a eso es lo que voy. El mundo piensa que Jesús fue un hombre bueno, pero no era el Hijo de Dios. Y entonces si Jesús lo fue, pero no era el Hijo de Dios en serio, entonces esa verdad parcial sigue siendo falsa. Y adoptar y creer en las enseñanzas de Jesús simplemente nos llevaría a creer en una persona que fue un estafador o en un engañador. Ese era el primer punto, hermanos, para entender eso que les acabo de decir, para entender que esas opiniones del mundo son completamente falsas y equivocadas. Y son en base a estas dos verdades fundamentales. La segunda es que las escrituras declaran enfáticamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es exactamente quien dijo ser. O sea, Jesús dijo con sus palabras que Él era el Hijo de Dios, pero a través de toda la escritura se respalda esas afirmaciones. O sea, otras personas que escribieron otros libros que están en la Biblia respaldan esas afirmaciones del Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, podrá tener una gran variedad de conceptos acerca de Jesús, un montón. Y como ya se dijo, eso es determinante para el destino de cada persona. Probablemente muchos de nosotros, antes de conocer verdaderamente al Señor, tuvimos conceptos erróneos acerca de Él, pensamientos equivocados acerca de Él o una verdad a medias. Pero haber experimentado cómo el Espíritu Santo nos convenció de la verdad y de quién realmente es el Señor Jesucristo es precisamente lo que hoy nos permite tener salvación. Por eso es que lo que las personas digan acerca del Señor Jesucristo es de suma importancia. Vuelvo y repito, las Escrituras declaran enfáticamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, respaldan las palabras de que Él es exactamente quien dijo ser. Entonces, si Jesucristo no fue quien dijo ser, vuelvo a lo mismo. Entonces, no solo fue un estafador, sino que las Escrituras entonces no son la verdad de Dios. Entonces, finalmente, la Biblia no es la palabra de Dios, Jesucristo no es el Hijo de Dios,
y los cristianos, todos a través de los años, lo único que hemos hecho es poner las esperanzas en algo completamente equivocado o completamente erróneo. Por eso no podemos adoptar lo que el mundo dice, ni a través de las verdades a medias que el mundo tiene de Jesucristo van a llegar a ser salvos. En el tiempo de Jesús muchos pensaban que Jesús era Elías, era Juan el Bautista resucitado, era un profeta más, y todas esas opiniones tenían validez en cierto sentido. Me explico. Muchos pensaban que era un profeta más. Sí, Jesús hablaba la palabra de Dios. Recuerde que toda persona que habla ordenadamente la palabra de Dios es un profeta de Dios, ¿cierto? Y Jesús tuvo muchos ministerios y tuvo muchas características que hacían parte de él, ¿cierto? Entre tantas esas. Pero no es cierto que Jesús era Juan el Bautista, tampoco es cierto que Jesús era Elías. Y tampoco la verdad se puede quedar en que Jesús simplemente fue un profeta, porque Jesús dijo que era el Hijo de Dios y que el único camino para llegar al reino de los cielos es a través de él, ¿cierto? Entonces, lo que las personas digan acerca de Cristo va a ser muy importante. Y consideremos que debemos formular esa pregunta a las personas que nos rodean para comprender cómo debemos ir al mundo y cómo debemos compartir la verdad de Dios. Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dígame qué pensaría el mundo si uno le pregunta, bueno, ¿y quién dice usted que es Jesucristo? La respuesta a esa pregunta es crítica y es de suprema importancia, porque va, como les decía al principio, va a determinar el destino eterno de una persona. Y la verdadera confesión de quién es Jesús va a expresar la confianza personal del hombre en Cristo. Y a partir de ahí va a venir la salvación a una persona. Por eso es bueno observar las palabras que dijo Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no habló de los demás atributos de Jesús que son verdad, como los mencionan las personas, que era un hombre bueno, que era un hombre grande, que, que cumplió con muchas de las profecías del Antiguo Testamento, que era un hombre que actuaba íntegramente, que era un hombre justo. No, Pedro no dijo ninguna de esas cosas. Mire la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro estaba confesando la verdad fundamental y la respuesta fundamental para que una persona pueda llegar a ser salva. De ahí para allá vienen las demás cosas. Si reconocemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, entonces sabemos por consecuencia que Jesús es justo, que Jesús es santo, que Jesús es bueno, que Jesús fue un hombre grande, etcétera, etcétera. Eso es una confesión sencilla, hermanos, y al mismo tiempo diríamos suprema, porque nace de una convicción personal acerca del Señor. Es la confesión que llega a salvar el alma, que llega a dar vida, a dar eternidad. Y por eso la vida y la eternidad de un hombre descansan sobre esa convicción, que es muy simple, pero diríamos profundamente trascendental en la vida de cualquier persona. Ahora, la pregunta, hermanos, esta pregunta con la que titula este mensaje es personal y está dirigida a todo ser humano. ¿Quién decís que soy yo? Pregunta el Señor. Cada persona debe responderla y el destino eterno de cada persona depende de esa respuesta. Y esa respuesta es crucial porque Cristo no busca simplemente una opinión acerca de Él, como el mundo lo hace, hermanos. Lo que Cristo está buscando es la fe, una confesión de su deidad y una confianza verdadera en su gracia salvadora. Esto me recuerda, hermanos, a la historia del joven rico, hermanos. Cuando, cuando él se acerca a Jesús, él le dice, maestro bueno. Él reconocía que Jesús era un maestro,
que Jesús era bueno, que Jesús era grande. O sea, en pocas palabras, lo ponía por encima de un hombre común. Pero el problema del joven rico que Jesús le hizo ver era que no lo reconocía como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el joven rico pretendía llegar a ser salvo por las obras que él podía hacer. Por eso le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como si tuviéramos mérito en la vida eterna con nuestros actos. El joven rico no entendió que Jesús era el Hijo de Dios, y eso es lo que el Señor necesita, una confesión de su deidad y una confianza verdadera en su gracia salvadora. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, hermano, la importancia del versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es bueno, que Jesucristo es grande, no, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No basta con decir que el Señor es un hombre bueno, como muchos dicen, que es grande, que fue un hombre puro, que fue un hombre santo. No, hermano, no basta con eso. Y aunque quizás muchas veces no hayamos tenido presente esta pregunta a la hora de evangelizar a los demás, yo digo que sigue siendo de enorme importancia y no es tarde. A partir de esa pregunta muchas personas pueden comprender lo esencial. Si Cristo fue simplemente un hombre con un propósito específico, un estilo de vida particular y ciertas enseñanzas, ¿por qué existen tantos conceptos diferentes acerca de él? Si tuvo únicamente un propósito, si dijo unas palabras específicas, si la palabra de Dios testifican acerca de él, porque existen tantos conceptos diferentes. Y si Cristo afirmó ser el Hijo de Dios y declaró haber venido para dar salvación y para dar vida eterna, entonces surge otra pregunta que es inevitable. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Todas las declaraciones de Cristo fueron respaldadas no solo por el cumplimiento de una cantidad de profecías, que eso ya lo habíamos mencionado, ya lo mencioné al principio, y que uno lo puede ver en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sino que también son respaldadas por el testimonio vivo de las Escrituras acerca de quién decía ser, ¿cierto? De quién dijo ser, respaldado por sus apóstoles y por un montón de cristianos de la iglesia naciente que testificaron acerca de lo que vieron, de lo que oyeron acerca del Señor. Por eso es que, aunque humanamente podamos entrar una y otra vez en discusiones acerca de la humanidad de Jesús, debemos entender una verdad fundamental. El hombre es solamente carne y sangre. Y ninguna persona, ninguno de nosotros, cristiano, puede convencer espiritualmente a otro de confiar en Cristo. No. Ningún ser humano posee el poder regenerador. No. La convicción que conduce a un hombre a confiar en Cristo y recibir una nueva vida proviene exclusivamente del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos únicamente los instrumentos que llevan el mensaje, y eso es lo que decimos. Cristo hizo la pregunta, y cuando Pedro respondió a esa pregunta, mire lo que Jesús le declaró acerca de eso. Mateo 16, 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que lo entendamos mejor, en palabras más sencillas, el hombre no puede vivificarse a sí mismo. Solo Dios puede darle vida espiritual a un hombre. El hombre tampoco puede regenerarse a sí mismo. Solo Dios puede hacerlo. Tampoco puede redimirse a sí mismo. Solo Dios puede salvarlo. Y tampoco puede darse vida eterna a sí mismo. Solo Dios puede concederla, hermanos. A nosotros los cristianos se nos ha dado la responsabilidad de hacer esta misma pregunta.
Y por medio de esa pregunta muchos van a poder llegar al conocimiento de la verdad. Así como es imposible que una persona se salve a sí misma, también es imposible que un hombre cambie espiritualmente a otro por sus propias fuerzas. Estamos hablando de una obra completamente divina, una obra que es realizada por el Espíritu Santo. Nosotros únicamente debemos hablar acerca de Jesús y debemos formular la pregunta: ¿cómo hemos sido constituidos mayordomos de las cosas del reino de los cielos, hermanos? El mayordomo de una casa. ¿Cómo es la labor de un mayordomo en una casa? Recibe las llaves y recibe la responsabilidad sobre esa casa. Tiene la responsabilidad de abrir, de cerrar la casa. El mensaje del evangelio se nos ha sido confiado a nosotros, hermanos. Nos corresponde como mayordomos del evangelio proclamar y enseñar. Y cuando el evangelio es proclamado y cuando el evangelio es enseñado, la puerta se abre, ¿cierto? Cuando nosotros no proclamamos ni enseñamos el evangelio, las puertas se cierran. Y al llegar a esta pregunta acerca del Señor Jesucristo, entendemos que lo que está en juego es la entrada misma al reino de los cielos para las demás personas. Y finalmente será Dios quien va a determinar quién va a vivir eternamente en su presencia y quién no, ¿cierto? Porque Dios sabe quién va a creer y quién no. Y para terminar, hermanos, con este mensaje, hay dos elementos esenciales para que el creyente pueda proclamar eficazmente el evangelio, para que pueda ir de manera eficaz a hacer esta pregunta al mundo y que las personas puedan llegar a conocer a Jesús verdaderamente, no por medio de tantos argumentos y filosofías equivocadas. El primero es que el cristiano debe comprender la muerte y la resurrección de Cristo. Y el segundo, que debe ser habitado y lleno del Espíritu de Dios. El mundo necesita ser confrontado con esta pregunta. Las generaciones lo necesitan, hermanos. La sociedad lo necesita. Cada ser humano individualmente lo necesita. Y solamente hablando acerca de Cristo, las personas van a poder acercarse al reino de Dios. O finalmente van a permanecer muy lejos de Él si deciden rechazar esa verdad. Debemos ir, hermanos, y hacer esa pregunta. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos ir preguntando: ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué piensan los hombres acerca de Cristo, hermanos? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por enseñarnos a través de ella y por permitirnos entender las verdades que en ella hay, Señor, no solo para nuestras propias vidas, sino para llevarlas allá afuera, Señor, y hablar de Cristo y hablar de la verdad de la palabra de Dios, y que esos conceptos equivocados acerca del Señor tú los cambies a través de la obra del Espíritu Santo y muchos puedan llegar a ser salvos, Señor. Por eso te bendecimos, te alabamos. Gracias por cada una de las personas que escuchan este programa y gracias, Señor, por permitirnos continuar firmes hacia adelante en este camino, Señor, de tu mano, Dios. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.